la borrachera, sino la droga del poder es demasiado fuerte y solo les interesa mantenerse en el poder y no están haciendo absolutamente nada. En un país civilizado, un acto como este, no porque se trate del señor Guerra García, sino porque está reflejando una realidad que sufren millones de peruanos. El ministro de Salud debe dar un paso al costado, por dignidad, si tuviera sangre en la cara. Estamos con Daniel Abugataz. Casi no te he reconocido, Daniel, con esa rapada. Así. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Yo quisiera empezar por esto de Nano Guerra, ¿no? Una lástima, mis condolencias a los familiares. Como tú bien has señalado, pisó tierra como un ciudadano común y corriente y se murió. O sea, dejó las comodidades de un Congreso con todos los seguros del mundo, con todos los equipos del mundo. Le tocó estar en una región que se supone la segunda región más importante del país y a pesar de eso se lo llevó una afección cardíaca, ¿no? O sea, es deplorable por donde lo mires, ¿no? Y sobre todo con la actitud victoriosa de este gobierno, ¿no? De no reconocer las carencias, de no enmendar, de no proponer, de no buscar ayuda, de no buscar alternativas a la situación actual. O sea, realmente es frustrante, desesperante. Y te imaginas cómo estará la familia de Guerra García el día de hoy y de cuántos peruanos que pasan lo mismo todos los días, ¿no? Lamentablemente no quieren oír, no quieren entender, creo que les interesa poco o nada lo que pasa en el Perú. La droga del poder ya no es la borrachera, sino la droga del poder es demasiado fuerte y solo les interesa mantenerse en el poder y no están haciendo absolutamente nada. En un país civilizado, un acto como este, no porque se trate del señor Guerra García, sino porque está reflejando una realidad que sufren millones de peruanos. El ministro de Salud debe dar un paso al costado, por dignidad, si tuviera sangre en la cara. Soy incapaz de manejar el sector salud, señores, me voy. Pero claro, el no, problema es que la construcción, o sea, la toma de decisiones que está pasando es horrible, ¿no? Con lo que pasaba en el gobierno de Castillo, que repartían puestos, ¿te acuerdas? No en función de si eres capaz o no, sino de pagar favores o de los acomodos políticos. Un ministerio para Acción Popular, otro por los amigos de Somos Perú, otro para los maestros del bloque magisterial, otro para Perú Libre, para todos sus aliados, ¿no? Otros para otras fuerzas de la izquierda en el Congreso, y al final terminan los ministerios en manos de cualquiera, menos de las personas calificadas. Ahora el ministro de Salud es ministro de Salud porque es de Alianza para el Progreso. Dejémonos de tontería. Esa es la razón por la que está ahí. O sea, le han entregado a Alianza para el Progreso al Ministerio de Salud. Que asuma sus responsabilidades Alianza para el Progreso. Yo creo que haces bien en señalar, como está señalando Nicolás, las responsabilidades, pero yo creo que las responsabilidades tienen con nombre propio, ¿no? Sí, claro. O sea, acá hay una responsabilidad directa de acción de Alianza para el Progreso. El señor Acuña es responsable, corresponsable de lo que está ocurriendo en el sector salud. Él ha puesto al ministro de Salud. Pero ¿hasta dónde vamos a seguir, digamos, en este discurso de reclamo, de llamada de atención, de reflexión sobre lo que está ocurriendo? Y no pasa nada, Nicolás, no pasa nada. Porque no hay recambio, porque no hay esperanza. Pues, Daniel, ese es nuestro problema. O sea, si tuviéramos en este momento a alguien, porque ya no es alguien, sino algo en quien creer, en una alternativa a esto que estamos viviendo. Porque no es una alternativa a las personas, ¿ah? No es por quién hay que cambiar a Dina Boluarte y a Otárola, sino por quién hay que cambiar a los congresistas. Y lo que necesitas es una nueva generación, no en términos de edades, sino otra clase de gente haciéndose cargo de la política en el Perú. Y ese es el gran reto. La gente que está construyendo el Perú, los empresarios, los emprendedores, los agricultores que están moviendo la economía, es decir, los colegios profesionales. Claro, es que ahí viene. Hay un círculo vicioso y te lo digo por experiencia, Nicolás. O sea, tú entras a la política y eres automáticamente licuado. O sea, eres purgado
por todos lados, eres acusado de cuánta cosa puede ocurrir, al punto de que esta clase política corrupta, permanente, que viene desde el APRA, pues esas son prácticas que comenzaron a desarrollarse con el APRA, que era para mantener el club de los políticos. Entonces, si tú le dices ahora a un empresario agrícola de éxito, señor, ¿sabes qué? Apóyanos, toma el control del Ministerio de Agricultura, compadrito. No, gracias. No, gracias. Tengo familia, tengo hijos jóvenes, no me meto en ese cuento. Entonces, mientras no exista un cambio real de posición, un empoderamiento real, lo que significa una serie de cambios a nivel constitucional. Exitosa. Significa, por ejemplo, la desaparición de las regiones. Las regiones no existen constitucionalmente. Las regiones, de acuerdo a la Constitución, son la unión de 2 departamentos o más. O sea que lo que llamamos regiones ahora lo llamamos regiones porque no da la gana de llamarlo, pero no son regiones. Claro. Tiene que haber una racionalización de la delegación que se les ha hecho a las regiones. Tú no le puedes entregar salud, educación, electricidad, agricultura, minería a las regiones con 20, 30 personas que la mayoría no tienen ningún tipo de capacitación. Entonces tiene que haber una racionalización. Encárgate solo de una. Y Claro, tiene que haber una reforma del Estado, pero vayamos a lo que nos está pasando ahora. Estamos en un desmadre nacional, tenemos la crisis de inseguridad, tenemos la economía parada, tenemos a los agricultores en el norte desesperados, asfixiados, ¿no? Y no solamente los pequeños agricultores, Camposol, que es el monstruo agroexportador del Perú, está despidiendo gente porque están atravesando una crisis muy grave. Es decir, tenemos todos los problemas que tenemos y estamos discutiendo el viaje de los congresistas a Rusia. No jodas, pues, Daniel. O sea, ¿dónde estamos? Pero es que esa es dentro de la mediocridad que tenemos, digamos, común en gran parte de los medios de comunicación, en gran parte de la clase política. Este viaje resulta un distractivo muy interesante para las verdaderas situaciones, ¿no? Por ejemplo, como una de las pachotadas que ha soltado el Premier el día de ayer, ¿no? Como diciendo, vayan a preguntarle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas qué fue lo que pasó. El Premier. O sea, el Premier expone al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas frente al pueblo peruano, porque lo ha dicho en una conferencia Exitosa. de prensa, diciéndole, ustedes háganse responsables de los muertos, señores. Entonces, existen hechos diarios, ¿no? O sea, como el fracaso del programa Punche del ministro de Economía, que está por llevar al país al peor déficit fiscal y romper todas las normas monetarias y de protección que tiene el Banco Central de Reserva. Utilizan esos distractivos. Claro, pero ya, estoy de acuerdo, puede ser un distractivo, pero es una vergüenza. O sea, en medio de esto los congresistas están desesperados porque además han empezado a aparecer todos los viajes. La cantidad de viajes, o sea, la congresista Portalatino llega de Francia, está unos días en el Perú, ahora se va a Rusia. Y además son increíbles porque ahora resulta que ninguno ha pedido permiso para el viaje. Ninguno. Excepto uno, creo que Quito es el único que ha pedido, pero todos están viajando y van a estar días sin ejercer como parlamentarios, pero igual van a estar cobrando. Pero eso es delito. Eso es malversación O sea, de están fondos. cobrando como congresistas durante esa semana que van a estar, o que han estado en Rusia. Ellos han reconocido públicamente que no es una labor vinculada al Congreso. Entonces, en ese caso, lo que ellos debieron haber hecho era pedir una licencia sin goce de haber. Las puedes pedir en cualquier momento. Me da la gana de ir a ver un partido de fútbol, pido mi licencia sin goce de haber y me voy a ver el partido de fútbol. Igual, quiero ir a Moscú porque me han invitado, pido mi licencia sin goce de haber. Porque los congresistas son intocables, o sea, nadie los puede decir nada. Pero no lo han hecho. Entonces, ahora sí hay malversación de fondos y esa malversación de fondos va directamente a la directiva, porque ella es la que ordena el pago. Si la directiva no controla y dispone que no se les pague a estos señores, inclusive diría yo que se les denuncie, porque tú estás cometiendo un delito al irte, no ejercer, no trabajar y ocultar para cobrar. Entonces, eso no es cualquier cosa. Exitosa. Pero que ha dicho el presidente del Congreso, ha salido a hacerle loas al gobierno ruso. O sea... No, pero él más bien ha dicho que ¿no? Ha condenado la invasión y no sé qué, pero
El problema acá es que, es decir, esta gente está desesperada por no irse, o sea, no tienen ningún interés en discutir la necesidad de una transición ordenada, de algunos cambios básicos en la legislación electoral que permita, por ejemplo, las primarias abiertas para que la elección de candidatos sea más democrática. No les interesa, ellos se quieren quedar hasta el 2026. Y una de las razones por las que se quieren quedar, que mira, lo dijo Digna acá y acá, que le han dado con fierro. Yo dije, aguanta un ratito. Yo pedí licencia sin goce de haber y usted me la dieron. Claro. Porque se la dieron. Entonces ella dice, esa misma gente es la que se va de viaje, ¿no es cierto? Se van de paseo. Sin pedir licencia. Sin pedir licencia. A ellos sí los puedes acusar de abandono del cargo. O sea, si tú te vas 5, 6, 7 días a Rusia sin pedir permiso y cobrando, estás haciendo abandono del puesto, pues, ¿no? Aparte de cobrar, como tú dices, claro, ¿no? Pero que algo de esto vaya a ocurrir dentro de este Congreso, Nicolás, es bien difícil. O sea, ya desde el blindaje que hicieron con la señora Boluarte, con el señor Otárola, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, yo creo que la descomposición moral de ese Congreso ya llegó al fondo. O sea, yo honestamente no creo que este Congreso vaya a ser absolutamente nada ejemplar, digamos, que vaya a quedar un legado para la historia, que este Congreso tomó una medida correctiva, ejemplar, a la cual saludamos todos los... No les interesa. O sea, están viviendo exitosa la borrachera perfecta. O sea, sin resaca, sin nada, sin ningún tipo de control. Pero están en una burbuja, ¿no? Es una cosa... Pero escúchame, Daniel, tenemos que ir a la pausa. Pero yo, el otro día, yo me muevo todos los días en taxi, ¿eh? Y uno de los taxistas me dijo, señor Lucas, yo lo escucho todos los días, pero hay días que ya me canso. Porque, ¿verdad? Me desahogo, cuando lo escucho usted, me desahogo con usted, cuando usted grita hacia las 8 de la mañana. Pero ya no, mucha mala noticia. ¿Cuál es la esperanza? O sea, ¿cuál es la salida? O sea, la gente está esperando la respuesta al interrogante ya. Estamos claros de que las cosas están mal. Bueno, ¿qué hay que hacer para que empiecen a estar bien? Hablemos de eso después de la pausa, por favor. Y está en nuestros estudios el excongresista, expresidente del Congreso, ha sido, ¿no? Sí. Daniel Abugataz. Y estábamos hablando de esta vergüenza del Congreso, de los viajes, y tú has encontrado ya por lo menos 2 delitos, ¿no es cierto? Abandono del cargo, porque se han mandado mudar sin pedir permiso. No, y en segundo lugar, el hecho de haber hecho... No, pero habías planteado... Claro, pero, o sea, a lo que voy, esta es una señal de la miseria de la clase política peruana hoy. Bueno, entonces, la pregunta, ya sabemos lo mal que están las cosas, Daniel. Sí. Y ya sabemos además las enormes posibilidades que tenemos como país si hiciéramos lo correcto. Tenemos todo lo que el mundo necesita. ¿Y a qué hacemos? Yo creo que lo que hay que hacer es lo que hizo Jesús. Hay que dar. O sea, no hay una posibilidad de que el país cambie si es que no nos desprendemos de nuestros intereses personales y nos abocamos a ayudar a la gente, a ayudarnos entre nosotros. O sea, el apetito político personal, a mí en una oportunidad me preguntaron si quería ser el candidato a la presidencia por el partido que yo militaba. Y yo le dije que no, porque eso amerita que tú tengas permanentemente posiciones personales que te permitan llegar. O sea, para tú llegar dentro de un partido político tienes que ganar posiciones, ganar elecciones, y ese no es mi objetivo. O sea, mi objetivo en la política es servir. Y yo creo que pensando profundamente... ha llegado el momento en que tenemos que recurrir a lo que nos enseñó Jesús, ¿no? O sea, dar y no esperar recibir. Si la clase política da ese cambio, da esa señal, ¿no? Hablábamos del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien me parece una persona muy, muy centrada, muy ubicada en lo que necesita el país, y se le da la confianza. Yo estoy seguro, si él lo nombra primer ministro, Nicolás, y él trae a la gente que puede manejar los ministerios claves, el país cambia en 30 días. O sea, tú no puedes pretender que te genere confianza
una persona como el señor Otárola o la señora Boluarte. La señora Boluarte no podemos prescindir de ella porque constitucionalmente es que se quede ahí, pero tú no puedes tener a una persona como el señor Otárola siendo la cara del gobierno y que brinde confianza a los emprendedores, a los trabajadores, a las madres de familia. No hablemos de los grandes empresarios. Los grandes empresarios tienen sus propios mecanismos de ver cómo hacen o cómo no hacen. Simplemente cierran, despiden, salen. Donde se siente el paquete es en los cerca de 6 millones de pymes y MIPES que siguen abandonadas. O sea, siguen abandonadas, aparentemente representadas por 300 personas en una organización como la Sociedad de Industrias o el Confim, pero no tiene ningún tipo de representación, ¿no? Insisto, yo creo que si hubiera un cónclave, por llamarlo de alguna manera, donde personas de bien, hablemos de Carlos Añaños, hablemos de Carlos Neuhaus, hablemos de... Carlos Neuhaus sin el PPC, porque el problema es que viene fuego, o sea, es una rémora. Ese es el tema. Carlos Neuhaus es un buen tipo, pero escúchame, el PPC es el partido que el país necesita, ya lo vivimos ya. Por eso yo creo que este es el momento, Nicolás, antes de que se formen los partidos, que se unifiquen. Exitosa. Y estos 20 partidos o 18 y 15 partidos que están dando vueltas ahí, que se unifiquen antes del proceso para... Sí, tenemos que ir un momentito, te pediría que te quedes unos minutos más, por favor, Daniel, porque tenemos que ir con Richard Calcina, de Exitosa Arequipa, hasta Mollendo. Adelante, por favor. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenos días. Información en vivo, un saludo desde Arequipa para todo el país. Estamos ubicados nosotros en la parte externa del hospital de Mollendo, que también a un costado está ubicado la morgue de esta localidad, donde permanece el cuerpo sin vida del congresista Nano Guerra García Campos, recordando ya este hecho lamentable que ha sucedido la noche de ayer, cuando llega a un centro de salud de la Punta de Mombón, cerca de la medianoche, al no haber atención, porque ahí solamente los puestos de salud atienden 12 horas hasta las 7:30. Posteriormente, con las personas que se encontraba compartiendo el señor Nano García con algunos allegados, sería a la empresa minera, ya que él en su momento, en el 2012, estuvo por esta zona como expositor precisamente de la minera Sauder, por eso que tenía bastante conocido, estaba compartiendo con ellos, ¿no? Después es trasladado a este hospital de salud, el Manuel de Torres Muñoz, donde finalmente han certificado su muerte. Aquí ha llegado exactamente a la 1:14. Aquí se están haciendo ya las diligencias, la necropsia de ley, indican debe durar aproximadamente 2 horas. Han llegado también peritos de criminalística de la Policía Nacional de Arequipa, ellos para recabar información sobre este hecho. Ahora, aquí no han llegado familiares, sin embargo, ha estado la señora Dilma Tuco, quien es secretaria general del Partido Fuerza Popular aquí en la localidad Islay, en la provincia de Islay. Lo que hemos podido recabar se está a la espera y haciendo gestiones ya para el traslado, Exitosa. una vez que culmine la necropsia, que podría ser vía aérea. Desde aquí, desde este hospital, esta zona, estamos aproximadamente a unas cuadras de donde queda un helipuerto. Estaría llevándose el cuerpo hasta un helipuerto y desde ahí, vía un helicóptero, se está gestionando el helicóptero, podría partir hacia la base de la Fuerza Aérea en La Joya y posteriormente de ahí a la capital de la República. La otra forma de traslado sería desde la morgue, pueda salir en una unidad de una funeraria y pueda ser trasladada hasta La Joya, ¿no? Que sería una segunda opción si es que no se cuenta con un helicóptero. Entonces se están haciéndose las diligencias, la necropsia, y se está viendo la forma cómo va a ser trasladado. Finalmente el congresista Nano García ya hacia la capital de la República tras este terrible suceso, una descompensación, un ataque de infarto, en todo caso lo que se habría dado por falta de atención en la zona, lastimosamente no pudo ser atendido a tiempo, fue trasladado a este hospital de salud donde finalmente llegó sin vida. Este es el panorama entonces, Nicolás, nosotros estaremos informando de lo que vaya a ocurrir ya el traslado del congresista hacia la capital de la República. Desde Arequipa, Richard Calcina para Exitosa Perú. Muchas gracias, Richard. Una pena. Estamos en los estudios de Exitosa con Daniela Bugatás hablando. En realidad lo habíamos invitado antes de esta lamentable situación generada con la muerte de Nano Guerra García, que ha puesto en evidencia los problemas de Perú. O sea, se murió porque no había
posta abierta, no había médico en la posta, la ambulancia no tenía chofer, la ambulancia no estaba equipada, no había desfibrilador, y una persona que si hubiera recibido la atención adecuada, en este momento estaría en recuperación. Pero ¿cuál es el problema? Que eso que ha vivido trágicamente Nano Guerra García es lo que viven la inmensa mayoría de peruanos todos los días. Todos los días. O sea, que no Y eso tienen, te lleva, ¿no? no tienen ningún tipo de atención. Mira, y estamos hablando de la urbe, ¿no? O sea, tú sube un poquito más a los pueblos más alejados en el altiplano, y ahí ni siquiera encuentras la posta, ni se encuentra el médico, ni el enfermero, ni el técnico, ni nada. O sea, esa es la cruda realidad de un país que ha crecido con el PBI durante 20 años. ¿Ya nos los ha demostrado la pandemia? ¿O nos hacemos los tontos que la pandemia, que somos el país con más muertos en el mundo por la pandemia, por incapacidad de nuestros servicios de salud pública? No importa, no importa. O sea, el crecimiento no sirvió para nada. O sea, el crecimiento del PBI no sirvió para nada. El día de hoy tenemos 43% de población empobrecida. ¿Dónde está el crecimiento del PBI? Se lo llevó la pandemia también. Yo por eso, si tienes oportunidad, te lo diré públicamente, Nicolás, porque me parece que los esfuerzos que está haciendo el señor Sánchez para la industrialización del país, hay dos elementos que no están considerando que son fundamentales. Y por favor, tramíteselo a él. Son los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, que no nos permiten utilizar materia prima de terceros países para exportar a ellos. O sea, yo no puedo traer materia china prima y exportarle a Estados Unidos. Si el Perú logra cambiar eso, Perú se puede convertir en un Corea, en un Taiwán, en un Vietnam en 24 horas. Pero nadie habla del tema. O sea, la razón... Es que estamos en otra cosa, pues, Daniel, lamentablemente. Bueno, yo te pido, por favor, transmítele al señor presidente de la Asociación de Industrias que, en mi opinión, modesta opinión, esa es la labor donde debemos enfocarnos, si queremos sacar el país adelante. Daniel, vamos a conectarnos inmediatamente con Eduardo Salguana, uno congresista de Alianza por el Progreso y uno de los congresistas que está implicado en este caso del viaje a Rusia. Congresista, ¿cuál es su explicación sobre este hecho? Porque lo que se está diciendo es que ustedes no pidieron permiso, excepto, entiendo, el congresista Quito, y que además han cobrado los sueldos, han seguido cobrando sus sueldos mientras han estado en ese viaje que no era oficial. El problema es que hay información diversa, Nicolás, y obviamente la situación se confunde porque hay muchas versiones, ¿no? Y en muchos casos, pues, no son comentarios de buena fe, ¿no? Lo concreto es que los congresistas estamos en un viaje no oficial y todos hemos puesto en conocimiento de la presidencia de dicho viaje y no irroga ningún gasto al Congreso de la República. Nicolás, está empezando la reunión en la conferencia. Estamos acá reunidos con como 50 parlamentarios de América Latina. Más tarde te puedo atender, Nicolás. Por supuesto que sí. Qué pena que no podamos seguir hablando. Claro, el problema es que el presidente del Congreso dice que no pidieron permiso, o sea, que no lo notificaron. O sea, ahora ¿quién está mintiendo? Y son del mismo partido, ¿no? Son del mismo partido. El presidente del Congreso dice que no pidieron autorización, Salguana dice que se avisaron. Mira, ¿no? Yo creo que digamos, ya esa situación resulta marginal. El problema es que han puesto a la Cancillería peruana en una posición muy incómoda, ¿no? En las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, el Perú ha sido muy enfático en su condena a Rusia por la invasión a Ucrania, ¿no? Y Rusia presenta el apoyo de 10, 11 congresistas a la causa rusa. Entonces, eso demuestra la grave crisis, no solamente ya del Congreso, sino del Ejecutivo, que es incapaz de controlar qué cosa es lo que está ocurriendo, que tiene consecuencias geopolíticas. Pero además, Daniel, yo creo que no les importa la geopolítica. No, ni saben lo que es de repente. Moscú. Uy, que vamos a Moscú, nos están invitando, vamos. Entonces se han ido de paseo. Sí. Ahora dice ya, los rusos son los que han pagado los pasajes y la estadía. Ya, pero han cobrado su sueldo esos días.
como si estuvieran trabajando, y no estaban trabajando, estaban de vacaciones en Rusia porque a eso se han ido. Pero el tema de fondo, Nicolás, creo, hay un artículo en la Constitución en los cuales el congresista no le debe obediencia, no es el término que se utiliza, pero no debes obediencia a nadie, o sea, eres una persona totalmente autónoma, soberana en tus decisiones y todo. Por ese lado, ellos, si hubieran cumplido con la tramitología, hubieran quedado tranquilos, licencia sin conceder y no pasa absolutamente nada. Pero lo que no se soluciona es el papelón al que ponen al Perú. No basta con que la presidenta, a nivel internacional, acá no han repetido los medios el papelón que ha significado la foto con Biden, la supuesta reunión con Biden, que si ella iba a salir al extranjero a mejorar la imagen del Perú, lo único que ha hecho ha sido ponernos por la suela de los zapatos. O sea, somos un país con una presidenta mentirosa que miente de una reunión con el presidente de Estados Unidos y lo hace público. O sea, ni siquiera en una reunión, en un té de tías, sino que lo hace público. Y ahora el Perú tiene un discurso en la ONU y tiene otro discurso. Claro, y 11 congresistas se van de paseo. Y 11 congresistas son usados de tontos útiles por el gobierno ruso. Y creo que uno de ellos sí ha manifestado públicamente su apoyo al gobierno ruso. Y los ucranianos que han salido acá a reclamar, que tengan que venir a reclamarnos los ucranianos, porque la verdad que después del papelón del vínculo de Zelensky con ese neonazi en Canadá, que han sido homenajeados conjuntamente, y bueno, las acusaciones de que Zelensky es un nazi esas están más que vigentes y es básicamente la fuente del problema. O sea, si tú lees los argumentos, cuáles son las razones por las cuales Putin entra, es por la campaña de exterminio neonazi de Zelensky a las etnias rusas. Entonces, los problemas lo han estado ocultando, lo han estado ocultando, esta afiliación neonazi que tiene Zelensky, pero creo que ya con lo de Canadá ha quedado más que evidente. Y algunos países creo que tenemos el derecho de rechazar el nazismo, por lo menos yo, en mi posición, me parece que es una de las peores lacras que han existido en la historia de la humanidad, es el nazismo, al cual todos debemos repudiar, ¿no? Y en todas sus nuevas formas también. No, claro, porque además esto nos enfrenta una vez más a esas paradojas, esas situaciones tan contradictorias que han existido, ¿no? O sea, los Estados Unidos se juega el todo por el todo para respaldar a un grupo que combatía la invasión rusa en Afganistán. Resulta que el grupo eran los talibanes. Sí. Y pese a advertencias de los propios rusos y de otros con respecto al peligro que significaba que los talibanes tomaran el poder, los gringos le dieron armas, recursos, pertrechos, hasta que sacaron a los rusos y después los talibanes se fueron contra los Estados Unidos. Sí. O cuando hubo la situación en Irán, la revolución islámica, ¿no?, de los ayatolas. Los gringos casi se vuelven locos, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Hay que apoyar a Irak para que Irak invada a Irán y se genere ahí la guerra y neutralicemos. Y terminaron dándole armas y poder ¿a quién? A Saddam Hussein. Exitosa. Y convirtieron a Saddam Hussein y a Irak en una potencia militar mundial y después se le fue encima. O sea, y el día de hoy hay un grupo de parlamentarios demócratas y republicanos que le han parado el financiamiento que está esperando el gobierno, justamente porque Biden está exigiendo 20.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Le han dicho que de ninguna manera. Aquí para ya el tema. O sea, van a parar el gobierno. El 1 de octubre, ¿cuándo es? Pasado mañana, ¿no? Sí, sí. Paraliza el gobierno americano. Se quedan sin recursos el gobierno americano. Entonces, hay consecuencias geopolíticas en las decisiones que toman los agentes. Estamos viendo qué tan importante es la posición de un senador, un republicano o demócrata en Estados Unidos, o lo que esté ocurriendo en la Duma en Rusia. Lo de la Duma en Rusia inclusive puede terminar con una sanción al Perú, si el Perú adopta otro tipo de posiciones, y el suspendernos todo tipo de apoyo en lo que es mantenimiento de nuestro equipo militar. Anda a buscar quién te va a arreglar los helicópteros, los aviones, los camiones, los tanques, etcétera. Yo creo que estamos complicados. El problema es que no tenemos tiempo para hablar de estas cosas porque estamos ocupados en las vergüenzas del Congreso. Sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, lamentablemente el fallecimiento de Guerra García nos está trayendo algo
que es un desastre para el país, ¿no? La presencia de alguien como Rospigliosi en el Congreso. Bueno, el creo accesitario, entiendo, es Fernando que Rospigliosi. Dios nos libre, porque ya con eso ya pues el Congreso se desborda, ¿no? Daniel, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias. Esta mañana. Daniela Bugatás ha estado con nosotros aquí en Exitosa.